Nuevamente tengo que decir que hay novedades, porque si bien la propiedad horizontal estaba en una ley, no estaba en el código, y se incorporaron nuevos derechos reales, dándoles el nombre justamente de derechos reales, que son el conjunto inmobiliario, los conjuntos inmobiliarios como título general, para después discriminar en conjuntos inmobiliarios propiamente dichos de alguna manera, tiempo compartido y cementerios privados. Hubo montones de jornadas, congresos, dictámenes sobre estas que se llamaron nuevas formas de dominio, tuvieron muchos nombres, tuvieron mucha aceptación doctrinaria y, por supuesto, había en la realidad cantidades de conjuntos inmobiliarios. Que esto empezó, tal vez podríamos decir, en principios de la segunda mitad del siglo pasado, con los clubes de campo o los countries en Europa y que se fueron extendiendo. Y que acá hubo una cantidad enorme antes de tener ley al respecto. ¿Cómo se regulaban? Había muchas formas. Muchos adquirían la forma de propiedad horizontal con las modificaciones que requería el espacio. Otros hacían articulación entre derechos personales y derechos reales. Otros se constituían bajo la forma de sociedades a las cuales iban ingresando los nuevos adquirentes. Es decir, había muchísimas formas de manifestarse, especialmente en este tema. Y también vamos a ver que en tiempo compartido. Entonces, ¿cómo se definió el conjunto inmobiliario? Ya ingresaron, los tenemos definidos. Son conjuntos inmobiliarios los clubes de campo, barrios cerrados o privados, parques industriales, empresariales o náuticos, o cualquier otro emprendimiento urbanístico independientemente del destino de vivienda permanente o temporaria, laboral, comercial o empresarial que tenga, comprendido asimismo aquellos que contemplan usos mixtos, pero con arreglo a lo dispuesto en las normas administrativas locales, de integrarlo en el código, que es un nuevo derecho real. Entonces, lo que dice es que se deben someter al régimen de derecho de propiedad horizontal en lo que sea atinente, pero además básicamente se clasifica que deben adecuarse a este régimen. ¿Por qué digo esto? Porque, como señalé hace un minuto, muchos estaban entrelazando derechos reales y personales o derechos personales, tenían muchas formas de constituirse. Ustedes saben la cantidad de clubes de campo que existen en el país. A partir de esto deben adecuarse al régimen de esta ley, es decir, a un nuevo derecho real que tiene la forma, en lo general, de la propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque también hay asambleas, porque también hay partes exclusivas y partes necesariamente comunes. Es más estricto en materia de pautas de convivencia, es más estricto en que se puede en el reglamento establecer sanciones disciplinarias, se pueden establecer pautas para el caso de que se otorgue el uso y goce de la unidad a terceros y cuáles son las condiciones. Se pueden establecer ciertas prerrogativas para la venta de la unidad. No puede prohibirse la venta, pero sí se puede dar algún derecho de preferencia al consorcio o a otros que están ya propietarios en ese conjunto. Acá hay un aspecto que el código distingue entre cosas y partes necesariamente comunes y cosas y partes privativas. ¿Qué otro régimen se estableció? El del tiempo compartido, que también está definido. Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a su uso periódico y por turnos para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para brindar las prestaciones compatibles con su destino. En materia de
tiempo compartido había una ley, la ley 26356, pero ¿a qué se refería? Al tiempo compartido exclusivamente con fines turísticos, porque empezó con esa idea el tiempo compartido, con fines turísticos que se van con tiempos en un lugar determinado o en distintos lugares por tiempos determinados. ¿Qué pasó con esto? Que esto era insuficiente y creo que esta posibilidad de integrar otros elementos que a lo mejor por su alto costo no se pueden tener todo el tiempo o no se necesitan, por ejemplo una cosechadora, una sembradora, equipos de alta complejidad de medicina, se podrían utilizar a través del sistema de tiempo compartido. Pero acá esto va a necesitar una ley especial, porque si bien se va a tener que afectar en el registro de la propiedad, hay previsto en la ley, que en parte está derogada, la ley que les mencioné, un registro de propietarios y registro de prestadores estables para establecimientos dedicados a ello. Como acá no hay establecimientos, sino que van a ser objetos a lo mejor o cosas que no son un inmueble, es importante pensar si no va a haber un registro nuevo a crearse. Pero dos cosas que se establecen, además de que es un derecho real, es una relación de consumo, se la reconoce como relación de consumo entre el organizador propietario y el usuario o adquirente. Porque acá puede haber un propietario, un administrador, un administrador o uno que se ocupe de organizar, un organizador y el comprador. Ellos, el titular y si hay un administrador, deben aparecer en la escritura de afectación, todos ellos. En realidad, esto creo que puede ser útil ahora, lo es en materia de tiempo compartido y por eso se dictó la ley, por cubrir una necesidad, porque por otra parte estaban también indemnes, era para pensar aquel que llegaba a un inmueble que había comprado con tiempo compartido y le tocaban 15 días, llegaba en esos 15 días y no tenía la cosa, bueno, ¿a quién le reclamaba? Lo que pasa es que al establecer como relación de consumo, porque además este código le da mucha trascendencia a la relación de consumo. Y piensen que además se habla en el código, y esto es importante porque tiene que ver con toda la estructura y con toda la ideología de este código, se habla del trato digno al consumidor, es decir, también se tiene en cuenta a la persona consumidora como necesitada de la dignidad que le reconoce todo el código. Lo interesante es que lo vemos como un derecho real autónomo. Acá no hay reenvío a ningún derecho real, como pasa con los conjuntos inmobiliarios, que nos remite a la propiedad horizontal. Acá directamente dice que remite el 2087 a las normas de los derechos reales, o sea que remite a la teoría general de los derechos reales. Les repito, si remite a la teoría general, sabemos que por el 398 del Código Civil y 1906 es transmisible, es un derecho transmisible. El otro supuesto de nuevo derecho real son los cementerios privados. ¿Qué dice la ley en el artículo 2103? Que se consideran cementerios privados a los inmuebles de propiedad privada afectados a la inhumación de restos humanos. Acá también tiene que existir una escritura de afectación como cementerio privado, y esto trae consecuencias, porque dice así, el 2104. El titular de dominio debe otorgar una escritura de afectación del inmueble a efectos de destinarlo a la finalidad de cementerio privado, que se inscribe en el registro de propiedad inmueble, juntamente con el reglamento de administración y uso del cementerio. A partir de su habilitación, y eso se diferencia con el tiempo compartido, que es a partir de su registración, acá es a partir de su habilitación, por parte de la municipalidad local, el cementerio no puede alterar su destino ni ser grabado con derechos reales de garantía. Luego se venden las parcelas y cada parcela, acá viene el problema, una cosa es el titular de dominio de todo el inmueble afectado y cada titular de parcela si es también titular de un derecho real. Yo creo que sí.
Y además hay que llevar un registro de inhumaciones. No quiero entrar en la parte muy casuista porque me parece que no es lo importante. Lo importante es que se reconoce como un derecho real nuevo, se fijan las obligaciones del titular de dominio del inmueble afectado al régimen, las obligaciones de las personas que tienen sepulturas y de los derechos que les competen, porque esto es importantísimo. Y además se establece la inembargabilidad de los sepulcros o sepulturas, salvo que sea para cobrar los gastos que se hicieron para establecerla. Entonces, esto también es importante porque también se habla de relación de consumo en materia de adquirentes o de titulares de sepulturas con relación al que afectó el inmueble en general. Bueno, pasamos ahora al derecho real de superficie. Yo les había comentado que teníamos el derecho real de superficie forestal. En 2001, en diciembre, cuando se sanciona la ley 25.509, justamente esto estaba ligada, esa ley de superficie forestal, a la ley de incentivos forestales, la cumbre de la tierra, los bonos verdes. Bueno, era toda la misma línea y ahí surgió la ley de superficie forestal. En general, en el resto del mundo, se reconoce la superficie general, la genérica, no la forestal. Bueno, acá en el nuevo código se incorpora la genérica, digamos, el derecho real de superficie, ya sea para forestar, para plantar o para construir. O sea que es muy interesante las figuras, este derecho real. La proyección puede ser importante. No se olviden que en los grandes centros urbanos cada vez tenemos menos inmuebles, ¿no? O sea, entonces, digamos, utilizar este derecho real, que Vélez Sarsfield no le gustaba, no lo quería, lo había prohibido. Bueno, esto evolucionó y se considera que puede ser una fuente de desarrollo, de riqueza, así que puede llegar a funcionar. El 2114 nos habla que es un derecho real temporario, o sea que yo hasta ahora les estoy hablando de derechos reales perpetuos. Este derecho real es temporario. Dice que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica del derecho de plantar, forestar o construir. Esa es una faceta. Y dice después, o sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de su ejercicio y plazo de duración establecidos en el título suficiente para su construcción y dentro de las provisiones en este título y las leyes especiales. Quiere decir que nosotros podemos construir, plantar, forestar sobre la rasante, el vuelo o el subsuelo, inclusive sobre ya constituir este derecho sobre lo ya construido. Puede ser en todo o en parte de un inmueble. No hace falta que sea todo el inmueble. A ver, el 2115 dice: el superficiario puede realizar construcciones, plantaciones, forestaciones sobre rasante, vuelo y subsuelo ajeno, haciendo propio lo plantado, forestado o construido. También puede constituirse el derecho sobre plantaciones, forestaciones o construcciones ya existentes, atribuyendo al superficiario su propiedad. En ambas modalidades, porque es la modalidad de derecho o como derecho de construir y forestar, o sobre lo ya hecho, porque en uno sería sobre la cosa ajena y en otro sobre cosa propia. Si es sobre lo construido, el derecho ya sería sobre lo mío o sobre forestado. Cuando está en potencia derecho de construir, de plantar, ahí sería sobre cosa ajena, ¿no? Por eso se habló siempre de este derecho real como bifronte. Depende de dónde nos ubiquemos, en qué situación, qué modalidad, puede ser sobre cosa ajena o sobre cosa propia. Dice, el derecho del superficiario coexiste con la propiedad separada del titular del suelo. Siempre va a estar separado el propietario del suelo del superficiario, que es en contra del principio general que teníamos en derechos reales, que lo accesorio seguía la suerte de lo principal, es decir, el que era dueño del terreno era dueño de lo plantado, etcétera, etcétera, y construido. Acá hay un cambio,
puede adquirir el derecho de construir o de edificar o plantar, y entonces ahí va a hacerse dueño de la cosa una vez que esté construida o plantada. O puede directamente adquirirlo ya construido o plantado. Y entonces de entrada va a ser un derecho sobre cosa propia. En el otro va a ser un derecho de cosa ajena, sobre cosa ajena, que se va a constituir en propio una vez que esté construido y terminado. Esto no quiere decir que no se puede extinguir por el no uso. Si no lo usa por un plazo de 5 o 10 años, de acuerdo a si es plantación, 5 años, 10 años, construcción, queda extinguido. El tiempo máximo de duración es para las construcciones 70 años, 50 años para las plantaciones. Puede constituir el titular de este derecho de superficie derechos reales de garantía, es decir, que puede constituir una hipoteca o una anticresis porque es sobre un inmueble. Aparte, lo que tiene de original, si ustedes quieren, no se extingue si se destruye, si lo vuelve a construir o a plantar en un término de 3 años, si se trata de plantaciones o forestación, y de 5 años para inmuebles.